familia, bienvenidos una vez más a mi casita. Hoy quiero hacer un cambio en la sala, un cambio sencillo pero de esos que transforman completamente cómo se siente un espacio. Les cuento que hace tiempo tenía en mente cambiar las cortinas de esta puerta corrediza que da hacia mi jardín. Estas que tengo son básicas, las lavo cada 15 días y las vuelvo a poner. Pero sentía que mi sala pedía algo más, algo que la hiciera ver más bonita, elegante y acogedora. Así que hoy finalmente vamos a realizar este cambio, familia. Como ven, ya me llegó el paquete con las nuevas cortinas y estoy súper emocionada. Tengo que confesarles que fue amor a primera vista. Me encantó desde la presentación cómo llegaron las cortinas de una manera muy bonita. La textura, la suavidad, el color, de verdad que es agradable al tacto, son súper bonitas. Son de la marca Mrs. Awesome y la verdad que superaron todas mis expectativas. Las cortinas están súper preciosas. Si tú eres una persona indecisa como yo al momento de elegir tus cortinas, te tengo una excelente noticia, ya que antes de hacer tu pedido puedes solicitar muestras gratuitas de las telas para ver los colores, la textura y todo. A mí me encantó esta opción porque pude ver los colores y todo en mi casa con mi propia luz, tocar las texturas y así sentirme mucho más tranquila, ya que no es lo mismo, familia, ver un color en pantalla que verlo en tu espacio real. Así que poder sentir la tela y comparar para mí hizo que la elección fuese mucho más segura y sencilla. Ya saben de estos colores que me encantan, que son muy neutros, muy colores tierra y suave. Y esto me parece fantástico porque Mrs. Awesome tiene opciones de telas y estilos diferentes para elegir. Por ejemplo, yo pedí muestras de lino, de algodón, pedí una de velvet que me pareció fantástica, otras de poliéster y entre todas estas, de verdad que pude elegir la que estaba buscando para mi espacio, que es esta tela que se llama textura de bambú. La pedí en color beige, es una mezcla de algodón con poliéster y me pareció genial, de verdad es súper suave y agradable al tacto. La pedí sin forro porque quiero que la luz siga entrando de manera suave pero que el espacio se siga viendo elegante. Y esto para mí es una de las cosas más increíbles de Mrs. Awesome, que tú puedes pedir las cortinas completamente personalizadas a la medida exacta de tu ventana, según las especificaciones y todo lo que estés buscando para tu hogar. Así que ahora sí, familia, vamos manos a la obra y nos vamos a despedir de estas cortinas antiguas. Esta vez quisimos hacer algo diferente y es que vamos a instalar la barra mucho más arriba. Las cortinas también las pedí a una medida pues mucho más larga porque quiero que queden casi pegadas al techo y hasta el piso, lo que le llaman el kiss floor, que queden realmente besando el piso, porque eso visualmente desde el techo al piso hace que el espacio se vea más alto y le dé ese toque de elegancia muy sutil. También compramos una barra o un cortinero nuevo, así que mi esposo va a estar abriendo los huecos, colocándolo correctamente porque este también tiene 3 soportes a diferencia del anterior que solo tenía 2. Así que vamos a estar haciendo este cambio para que todo quede listo para el momento de instalar las nuevas cortinas. Ya mi esposo terminó de colocar los 3 soportes para la nueva barra, así que es momento de limpiar. Saben que esto genera bastante polvo, así que quiero dejar todo muy limpio para que ahorita que voy a sacar las cortinas no se ensucien. Y pues también ese polvo, familia, no hace bien, así que es muy importante siempre limpiar y dejar todo muy despejado.
muy bonita de bienvenida y también tiene las instrucciones de lavado y del cuidado de las cortinas, que es algo súper importante porque, como les digo, cada una de las telas tiene un cuidado diferente para que se mantengan y pues nos duren muchísimo más. Esto me parece grandioso porque aprendí pues cómo cuidar estas que tengo y ya sé que por ejemplo no las debo meter a la secadora, sino que lo ideal es que las seque pues al aire libre. Así que muy genial que venga con estas instrucciones de cuidado. Ahora sí familia, es momento de colgar las cortinas y quería contarles que es la primera vez que pido unas cortinas con cabecera o con el heather style completamente diferente, ya que siempre había tenido estas cortinas con aros, que es donde uno mete la barra, pero esta vez pedí un estilo de heather que se llama Back Tap and Rod Pocket, que es como son trabillas ocultas o este bolsillo en la barra que queda de manera oculta, es decir, no se ve, lo cual para mí también es mucho más cómodo, no solo al momento de colgarlas, sino al momento de lavarlas, porque siempre sufría mucho con los aros y se me terminaban dañando o saliendo estos aros de la cortina al momento de meterlas en la lavadora. Así que me encantó esta opción de las trabillas ocultas porque hace que también se vea la cortina a mi gusto pues mucho más elegante. Cuéntenme en los comentarios si a ustedes les gusta este tipo de cabecera, si lo han tenido o cuál es la que ustedes prefieren para sus cortinas. Como les comenté, las cortinas de Mrs. Awesome son completamente personalizadas y también tienen unos estilos de cabecera súper bonitos que son de pliegues y también hay unos que tienen aros que quedan ocultos. Así que todas estas opciones me parecen genial. Y bueno, familia, algo que me hace mucha ilusión es que la marca me dio un código especial para ustedes. Si están pensando en cambiar sus cortinas, pueden utilizar el código que les voy a dejar aquí en pantalla para tener un 12% de descuento. Es un código exclusivo para mi comunidad, solo para ustedes, y lo van a tener válido hasta el 30 de mayo del 2026. Así que les dejaré en la cajita de descripción toda la información. Desde el momento en que la fui acomodando noté la diferencia y ahorita ustedes se van a dar cuenta y me dirán en los comentarios porque de verdad la altura, la caída de la tela y el color con la luz natural se ve súper bonito y siento que la sala ya comenzó a verse totalmente diferente. Aunque las cortinas ya se veían lindas, yo soy detallista, así que me compré esta plancha a vapor para estilizar mejor la tela y que la caída se vea mucho más elegante. Y sé que me va a funcionar no solo para las cortinas, sino para cualquier otra ropa que necesite planchar en la casita. Y de verdad, ese pequeño detalle de uno poder estilizar sus cortinas le da un toque completamente diferente. Les cuento que nunca había tenido una plancha a vapor, así que hoy me voy a estrenar en esto. Conseguí esta en el Do It Center, es de la marca Oster y me costó aproximadamente $39 más el impuesto. Así que voy a aprender a usarla aquí con ustedes. Estuve leyendo un poquito las instrucciones y es algo súper fácil. Tiene como un tanquecito que se desprende y uno tiene que llenarlo de agua. Luego la conecta y deja que el proceso de calentamiento como se encienda o comience y luego ya está listo el vapor para utilizarlo. Así que bueno, acompáñenme a preparar todo y a darle una pequeña estilizada a la tela de mis cortinas.
Me encantó lo sencillo que es utilizar esta plancha a vapor y pues como les comenté, estiliza mucho mejor las cortinas. Así que una vez termine voy a descansar, familia, y el día de mañana les voy a mostrar finalmente cómo quedó la sala con mis cortinas nuevas. Otro cambio que tenía muchas ganas de comenzar a realizar en mi casa es el de los sartenes y las ollas, así que el día de hoy vamos a comenzar cambiando los sartenes y también conseguí esta tablita de madera para picar en Farmacias Arrocha y el set de sartenes es de PriceSmart. Ellos tienen diferentes tipos de sets de sartenes, pero por lo pronto conseguimos estos que nos gustaron, se ven bastante resistentes y son cerámicos. Así que a ver qué tal nos va con ellos. El único tema es que tengo que conseguirles tapa para poder usarlos mejor. Y estuve buscando tapas por acá cerca de la casa, pero no encontré, así que me tocará ir a un almacén. Me parecieron muy bonitos y de buen tamaño. Cuéntame en los comentarios qué te parecieron a ti. Por lo pronto los voy a dejar muy limpios para que estén listos para utilizarlos. La idea es como usar el pequeño en el desayuno y tal vez los más grandecitos para temas del almuerzo. Por allí tengo otro sartén que ya está un poco viejito y bastante requemado, pero ese lo utilizamos más que todo cuando asamos tortilla de maíz, que es algo que nos encanta comer mucho aquí en Panamá. Entonces no quiero dañar ninguno de los sartenes nuevos con las tortillas, así que voy a mantener ese otro sartén que funciona como una cazuela. No sé si conocen el término cazuela, pero aquí también es algo que, si no me equivoco, está hecho de hierro fundido y se usa mucho para asar. Las tortillas de maíz, incluso, familia, estuve viendo la opción de comprar unos sartenes de hierro fundido que me encantaron y también hay unas ollas de hierro fundido, pero sí se salían un poco de mi presupuesto actual. Pero como les mencioné, pues la idea es ir cambiando todo progresivamente, tal vez una cosita cada mes hasta que podamos renovar todas estas ollas de la cocina, porque sí las tengo hace bastante tiempo. Hay unas que incluso necesito mandarlas a limpiar porque funcionan perfecto, solo que por fuera se van requemando un poco. Así que bueno, ya acá terminé de limpiar los sartenes y voy a lavar la tablita de madera también para que quede lista para usarla. Qué delicia poder disfrutar de un café bien calentito para comenzar la mañana y poder disfrutarlo en nuestra casa. Hace unos días les compartía por TikTok, si no me equivoco, o tal vez en Instagram, no recuerdo, un video sobre el privilegio que es estar en tu casa y que ese espacio te brinde paz y tranquilidad, que sea un espacio en el que tus sentidos se sientan en calma, en el que cuando entras por la puerta todo el ruido externo se apague. Eso es un privilegio. No se trata solo de decoración o renovaciones, sino de aprender a disfrutar nuestro hogar, ya que lo hemos convertido en un espacio que de verdad nos hace felices. Ya quedaron limpios y listos mis sartenes y la tablita de picar y de verdad estoy contenta con estas pequeñas compras útiles.
estas cosas que ya necesitábamos en la casita. Así que ahora sí, familia, les voy a mostrar finalmente cómo se ve mi sala con las nuevas cortinas. Así se ve ahorita en la mañana. Y ahora se las voy a mostrar cerradas, también se ven muy lindas, como les digo, permite que la luz entre de manera muy sutil. El color me encantó, cuéntenme en los comentarios qué les parece, de verdad siento que el detalle de llevarlas de piso a techo cambia por completo el aspecto de la sala. Me gustaron muchísimo, de verdad estoy muy contenta con estas cortinas, así que si quieres las tuyas, recuerda que hasta el 30 de mayo tienes acceso a un 12% de descuento con el código que les estoy dejando en la cajita de la descripción. Ya sea que les haya gustado esta o cualquier otra de la página, porque de verdad hay muchas opciones para todos los gustos, colores y texturas. Así que si necesitan apoyo con algo, también me dejan saber que con gusto estaré aquí para guiarlas y apoyarlas. Mil gracias por acompañarme en el video de hoy. Espero que todo lo que les compartí les haya gustado mucho y recuerden, familia, no se trata solo de decorar, se trata de hacer de nuestra casita un lugar que disfrutemos más cada día. Así que les envío un fuerte abrazo y nos vemos la próxima semana en el siguiente video. Bye.